bacterias no se encuentran en el medio ambiente exclusivamente en forma libre, comportándose como seres unicelulares, sino que en ocasiones pueden encontrarse formando parte de comunidades microbianas en un sistema de organización más bien típico de los organismos coloniales, creciendo pegadas, adheridas a superficies y en esas superficies realmente están embebidas en unas matrices extracelulares pegajosas que ellas mismas producen. Es más, en casi todos los entornos naturales, bueno, realmente en la mayoría de los entornos naturales, los microorganismos se encuentran asociados, unidos a superficies en una estructura que se conoce como biofilm, biopelícula. Esta biopelícula es el estilo de vida microbiano predominante y normalmente esa forma de asociarse a las superficies es una forma de mantenerse, es decir, de poder generar un microambiente favorable en lugar de ser arrastrado por las corrientes, ¿sí? En lugar de estar sometido a las inclemencias de todo el ambiente que les rodea. Es probable que imaginemos que las células estén o se comporten igual que como la vemos en un matraz o en un bioreactor, creciendo en cultivos sumergidos. Pero en la naturaleza lo más normal es verlas asociadas a una superficie. Es más, podríamos decir que esa fase microbiana de natación, esa fase microbiana planctónica, es principalmente un mecanismo de traslocación de una superficie a otra. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast bio de MilLab, y en el episodio de hoy hablaremos de la ciudad en la que viven los microorganismos. Hablaremos de los biofilms, de las biopelículas. Biofilms, biopelículas, posiblemente los diga indistintamente, pero empecemos por definirlas. Las biopelículas, posiblemente definirlas no sea tan fácil. ¿Por qué? Porque es muy probable que nos encontremos variaciones en cuanto a estructura y composición en dependencia del ambiente en la que nos las encontremos. Las biopelículas microbianas son ecosistemas extremadamente complejos en los cuales, como decíamos antes, lo que hay son microorganismos que están pegados o incrustados a una superficie por medio de un polímero que ellos mismos han producido. Esos componentes que estoy mencionando también podrían incluir a otras cosas que no son producidas por los microorganismos, como pueden ser cristales, ciertos minerales, partículas derivados de la corrosión de algún metal donde estén creciendo, arcilla, componentes vivos, por ejemplo, componentes celulares. Sí, por tanto, es difícil encontrar una definición ahora mismo tipo de biofilm, de biopelículas. Fíjense que las biopelículas son tan diferentes unas y otras que te puedes encontrar biopelículas que están en ecosistemas acuáticos que son extremadamente complejas, ¿sí? Pero otras biopelículas, por ejemplo, las que están contaminando los dispositivos médicos, que son un pelín más simples. Es decir, cuando digo simples, estoy diciendo que podrían estar formadas por un solo tipo de microorganismos, en cambio las otras, las que digo que son, por ejemplo, las de ecosistemas acuáticos, podrían estar representadas por más de un tipo de microorganismos. Por tanto, es posible sugerir que no existe una biopelícula modelo, ¿sí? Y la definición que te puedes encontrar en los textos podrían variar. Por ejemplo, en algunos textos te puedes encontrar una definición como esta, que es bastante académica, que dice que son células microbianas inmovilizadas en una matriz de polímeros que actúa como un ecosistema independiente y regulado homeostáticamente. Como ven, es bastante académica esta definición, que podríamos potabilizar un pelín más diciendo que son comunidades complejas de microorganismos que crecen embebida en una matriz orgánica, exopolimérica, que normalmente pueden estar unidos a una superficie viva o no viva y que podrían estar representados por una o más especies microbianas. Entonces, fíjense que estamos diciendo que es una definición que no es una definición que pueda abarcar a todas las biopelículas ni todas las formas estructurales que pueden haber de biopelículas. Pensemos que cuando empezamos a introducir este episodio, dijimos que es probable
que nosotros posiblemente la percepción aquella de que las biopelículas normalmente es la forma normal de vida de las bacterias y que cuando las encuentras nadando posiblemente sea una transición de una superficie a otra, posiblemente lo que nos está hablando de que normalmente las células viven en una forma no de natación, sino en una forma sésil, ¿sí? Por tanto, podríamos incluir esto en un concepto que fuera un pelín, un poquito más, atinado a lo que es una biopelícula. Recuerdo, y vuelvo a mencionar, hay dos estados en que puedes ver a las bacterias. Fenotípicamente las puedes encontrar nadando o las puedes encontrar sésiles, pero lo más normal verlas en un biofilm es encontrarlas en forma sésil. Por tanto, una definición un pelín más completa podría ser que es una comunidad microbiana sésil caracterizada por células que están unidas irreversiblemente a un sustrato, a una interfaz, embebidas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares, EPS, que son producidas por ellas mismas y que exhiben un fenotipo diferente al de estas mismas células cuando están en forma planctónica. ¿Sí? Fíjense que es una definición que es posiblemente más larga, pero que podría incluir prácticamente, podría considerarse como una definición general. Pues la repito para ver si la puedo decir de una vez, porque es bastante complejo lo que acabo de decir. Un biofilm sería una comunidad microbiana sésil, enfatizo en sésil, caracterizada porque las células están unidas irreversiblemente a un sustrato o interfaz, embebidas en una matriz exopolimérica, y enfatizo en esto siguiente, y exhiben un fenotipo diferente al que estas mismas células tendrían en forma planctónica. Punto. Cuando digo exhiben un fenotipo diferente al de ellas mismas en forma planctónica, posiblemente me estoy diciendo que pueden tener diferentes tasas de crecimiento, diferentes genes que se transcriben en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es importante, es una definición de gran utilidad porque existen poblaciones microbianas, bacterianas, que cumpliendo con los criterios de un biofilm, entre comillas, puede ser que tengan una matriz exopolimérica, puede ser que estén adheridos a una superficie, pero que no asuman el fenotipo de biofilm. Sí, cuando digo esto, estoy diciendo que hay poblaciones no biofilm, por ejemplo, las colonias bacterianas que crecen en una superficie de un agar. Sí, se comportan como células planctónicas en realidad, son células que están varadas sobre la superficie del agar, pero que no presentan ninguna de las características fenotípicas, por ejemplo, la resistencia típica de las que están formando parte de un biofilm, de las biopelículas verdaderas. Por tanto, si vemos una colonia o alguno que está creciendo en la superficie de un agar, no es un biofilm. Realmente esas son células planctónicas. Dicho esto, entonces, ¿hay alguna biopelícula modelo? Por supuesto. No parece plausible que lo sea. Entonces, recordemos que estamos diciendo que hay, dependiendo del ambiente, posiblemente dependiendo de la composición, haya diferente tipo de biofilm. Por tanto, parece que no es posible una fraseología estricta para definir un ecosistema tan dinámico, en constante cambio como es una biopelícula bacteriana o microbiana. ¿Sí? Entonces, lo que sí es cierto es que pueden haber diferentes tipos de estructuras dependiendo de los tipos de consorcios microbianos que hayan, del ambiente que haya, y estos no se pueden reproducir en el laboratorio. En lo que vemos en el laboratorio, de hecho, tú puedes hacer un biofilm en el laboratorio, pero este biofilm, con la misma composición de microorganismos, no haría lo mismo cuando está en el ambiente. Sí, el ambiente es algo caótico, impredecible, por tanto, en ese también el biofilm que se formará será totalmente diferente al que hay en un laboratorio. Por tanto, no existe un estándar, un gold estándar de biofilm, pero para los propósitos de este episodio, posiblemente hablaremos de la biopelícula, hablando de cosas muy generales, pero no hay una biopelícula modelo. ¿Sí? Entonces, para hablar de ellas,
Primero vamos a empezar a decir cómo se forman y al final volveremos al concepto general. ¿Cómo se forman las biopelículas? Bueno, las biopelículas, te puedes encontrar en literatura varias fases, desde literaturas que te la dicen que son 3 fases hasta otras que dicen que son 5 fases, pero normalmente incluyen una adhesión primaria, ¿sí? Es decir, las bacterias se unen a superficies que pueden ser abióticas y esa unión a esas superficies abióticas suele ser una unión no específica y normalmente, por ejemplo, puede estar mediada por interacciones hidrofóbicas. En cambio, también puede haber interacciones o uniones de las bacterias con un tejido vivo, entonces bióticas, y normalmente sí que se realiza mediante mecanismos moleculares específicos, por ejemplo, lectinas, ligando, adhesinas. Estamos hablando de que esta adhesión es la adhesión primaria, es una adhesión que normalmente para que se forme el biofilm debería ser una adhesión que debería mantener a las células pegadas, pero muchas veces puede ser, según las condiciones, que sea reversible, ¿sí? Normalmente las que están o son un pelín más predecibles son las que se unen a superficies vivas, porque ya les digo, son específicas, están mediadas por lectinas u otras cosas que encuentran alguna unión específica, alguna afinidad en la superficie viva. Por ejemplo, en las bacterias gram negativas, por ejemplo, cuando digo bacterias gram negativas, por ejemplo, podría mencionar a Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholera, Escherichia coli, Salmonella entérica. Pues en estos que he mencionado, posiblemente la presencia de flagelos, de fimbrias, de proteínas tipo curly, que quizás hable un poquito más adelante o en otro episodio de este tipo de proteínas tipo curly, pues son importantes, las fimbrias, los flagelos y este tipo de proteínas son importantes en esa adherencia, en esa adhesión primaria, ¿sí? Posiblemente, entre otras cosas, fíjense que he mencionado fimbrias, flagelos, posiblemente la movilidad, la motilidad hace que las bacterias puedan alcanzar la superficie necesaria para unirse, contrarrestar las repulsiones hidrofóbicas, ¿sí? Pero no quiere decir o no quise decir que la movilidad sea un factor que sea determinante para que haya el proceso de adherencia, de adhesión primaria. Recordemos que hay muchas bacterias, por ejemplo, hay bacterias gram positivas que son inmóviles, como son los Staphylococcus, los Streptococcus, las micobacterias, que también pueden formar biofilm. Y por ejemplo, en este tipo de bacterias, como las bacterias gram positivas que he mencionado ahora, se han descrito la participación de ciertas proteínas de superficie que son las que median esa etapa primaria de adherencia, ¿sí? Entonces, al final de todo, esa adherencia, esa adhesión primaria es una adhesión bastante rápida, 5, 10, 15 segundos, y normalmente eso es importantísima para el desarrollo futuro del biofilm. Hace falta que haya ciertas bacterias adheridas a la superficie para que empiece el biofilm a formarse. Por supuesto, en esa superficie debe haber cierta disponibilidad de nutrientes, debe haber cierta temperatura, debe haber cierto periodo de incubación, etcétera, etcétera, para que se favorezca lo que viene después, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Las bacterias al final, cuando se encuentran con la superficie, tratan de quedarse pegadas. Normalmente se ayuda si hay imperfecciones en esta superficie, rugosidades, ¿sí? En esas cosas que son más difíciles de limpiar, donde se acumula la suciedad, es donde las bacterias pueden pegarse más fácilmente y allí empiezan a multiplicarse. Yo siempre le digo a mis estudiantes que, por ejemplo, el acero inoxidable, que parece que es bastante liso, pues si tú lo observas al microscopio, verás que el acero tiene diminutas oquedades que permiten en ese sitio la retención de las bacterias y un incremento de los números de puntos de adherencia, de adhesión de las bacterias. Pensemos de qué están hechos, por ejemplo, los materiales de cocina, las instalaciones industriales de acero, ¿sí? Que son resistentes a golpes, que aguantan mucho más, que se fabrican fácilmente, pero si observas al microscopio el acero, verás que tiene sitio para que las bacterias puedan multiplicarse y formar estas biopelículas. Pues, entonces estamos hablando de que hay una fase que es común a todos, que es la adhesión, la primaria. Después que los microorganismos se han pegado exitosamente a una superficie, entonces empiezan a formarse los agregados,
Y esto lo hacen porque algunos de ellos son capaces de producir una matriz exopolimérica, exopolisacáridos, exopolisacarídica, EPS, de esto hablaremos en algún episodio, que sirve para encerrar a estas bacterias, estos primeros colonizadores, y que normalmente casi siempre coincide que estos primeros colonizadores son productores de una gran cantidad de exopolisacáridos. Es decir, en esta segunda fase, que es la llamada fase de maduración, los microorganismos que primero se pegaron empiezan a producir bastante EPS, empiezan a crearse pequeños agregados que se forman, por supuesto, a partir de la que se pegó. Hay un crecimiento clonal y por tanto empieza a aparecer una multiplicación, una aglomeración, ¿sí? Esa aglomeración normalmente que está mediada por ese polisacárido, por esa goma, deja entre sí, entre bacterias y bacterias, entre grupo y grupo, deja, por ejemplo, espacios que permiten la transferencia de masas y nutrientes. En esa aglomeración hay una distribución espacial de los solutos, hay presencia de gradientes de oxígeno, gradientes de pH. Y luego al final hay una tercera fase. Le digo que yo voy a solo mencionar 3 fases. Y la tercera fase se llama fase de dispersión. Es decir, en la segunda fase se madura el biofilm, la biopelícula, y en la tercera fase, que es la fase final de la biopelícula, lo que ocurre es un desprendimiento de las células bacterianas, que puede ser ya sea por fuerza mecánica cuando empezamos a limpiar, o porque el flujo sanguíneo las desprende, o porque genéticamente existe un momento en que se interrumpe la producción de exopolisacáridos, porque hay factores enzimáticos, etcétera, etcétera, surfactantes. Hay muchísimos factores que pueden hacer que empiece a desprenderse parte de la biopelícula y favorecer la diseminación o la colonización, en el caso de los patógenos, de nuevas superficies, ¿sí? Entonces, normalmente esta tercera fase sería la fase de dispersión. Pero recordemos que todo esto, que son las 3 fases que hemos mencionado que hay un factor común en todo esto, es que esa matriz está compuesta fundamentalmente por polisacáridos, exopolisacáridos, pero también por lípidos, proteínas, vesículas, DNA, etcétera, etcétera. Es una matriz que, si lo miramos desde el punto de vista de economía, parece que es un proceso en el cual posiblemente hay un desperdicio de nutrientes, desperdicio de proteínas, de carbohidratos, etcétera, etcétera, de una matriz que está por fuera de las bacterias, de un material extracelular que parece que solamente en principio podría tener la función de pegarse a la superficie. Pues no, en realidad la producción de esa matriz implica, a pesar de que implica un coste energético elevado, tiene muchísimas funciones y evolutivamente está bastante justificado. ¿Por qué? Por las características estructurales y físico-químicas que esta matriz le proporciona a los que forman parte de esta biopelícula. Hay muchos ejemplos de beneficios que pueden producir estas matrices. Por ejemplo, en las matrices o en las biopelículas formadas por Escherichia coli, uno de los componentes es esa proteína que mencionaba antes, que es la proteína Curly. ¿Sí? Es una proteína que junto a la celulosa puede contribuir a que el biofilm no se seque tan fácilmente, es decir, contribuye a la tolerancia a la desecación del biofilm. Hay otros ejemplos, por ejemplo, Bacillus subtilis utiliza proteínas que son llamadas hidrofobinas, que cuando se forman junto con las biopelículas, estas hidrofobinas son proteínas altamente hidrofóbicas, permiten que la comunidad, la casa, flote en la interfaz aire-líquido. De hidrofobinas hablaremos en algún capítulo de estos episodios, pero lo hablaremos posiblemente refiriéndonos a hidrofobinas fúngicas. Bueno, no quiero hacer spoiler del capítulo, pero en ese capítulo posiblemente hablaremos de que las hidrofobinas son una clase de proteínas fúngicas, aunque aquí he mencionado que Bacillus también la produce, pero son principalmente, las conocemos como proteínas fúngicas capaces de autorreplicarse en la superficie
y de estos hongos, y normalmente son proteínas anfifílicas que les confieren determinadas propiedades hidrofóbicas, por ejemplo a las esporas. Y estas propiedades para nosotros son importantes porque podemos pensar en muchas aplicaciones útiles en la industria alimentaria, en la formación de materiales hidrofóbicos, en nanotecnología. Pues no hago más spoiler, lo dejaremos aquí, pero un capítulo me lo apunto, vamos a hablar de hidrofobinas. Pues bien, le decía que el biofuel, lejos de ser un gasto energético, da muchísimas propiedades a quienes producen o quienes viven en esa casa grande en el biofuel. Por ejemplo, permite la captura de recursos, ¿sí? Es una matriz en la cual es como una esponja, ¿sí? Es una esponja donde hay una absorción pasiva de nutrientes y que lo que hace es favorecer o permitir el intercambio de nutrientes y gases entre el ambiente y el biofilm o los constituyentes del biofilm a escala global. Pensemos que en el biofilm puede haber de todo, desde células que se han muerto, y entonces normalmente los microorganismos lo que hacen es reciclar estos que se han muerto en beneficio de los que quedan vivos. Es decir, por ejemplo, pueden haber DNA. Por tanto, en el biofilm hay DNAsas extracelulares que producen algunos componentes de este biofilm para aprovechar los constituyentes del DNA. Producen proteasas para aprovechar las proteínas. Incluso hay muchísimos de estos materiales que son grandes almidones, grandes grasas, etcétera, etcétera, que normalmente no entran directamente por transporte pasivo dentro de las células, y algunos de los constituyentes de este biofilm lo que hacen es liberar determinadas enzimas extracelulares, degradarlos y meterlo para adentro. Por tanto, es como una especie de gran sistema digestivo comunitario externo a todos los constituyentes del biofilm. ¿Sí? En el biofilm, ya estoy diciendo que pueden haber biofilms simples, sencillos, como son los que contaminan los catéteres o el instrumental médico, que pueden estar formados por una sola bacteria, por ejemplo, biofilms bacterianos formados por Pseudomonas aeruginosa o por Staphylococcus aureus. Pero también te puedes encontrar biofilms que son bastante heterogéneos, donde hay muchísimos tipos bacterianos. Por tanto, estamos hablando de que definitivamente hay interacciones sociales entre cada uno de ellos. Hay muchísimos tipos y disímiles tipos de organismos que viven muy próximos unos de otros, que tienen necesariamente que intercambiar metabolitos, moléculas de señalización, material genético, componentes defensivos como las bacteriocinas. Y esa heterogeneidad es la que posiblemente permita que el biofilm se mantenga vivo el biofilm. ¿Sí? El biofilm es una oportunidad para la cooperación. Y fíjense que hemos dicho que el biofilm es una cosa donde hay heterogeneidad y hay interacciones sociales. La heterogeneidad ya la hemos ido mencionando. Estamos diciendo que el biofilm es un microambiente, es una casa donde hay gradientes de oxígeno, gradientes de pH. Entonces posiblemente en esa casa la gente se distribuye. Por ejemplo, en la parte donde hay más oxígeno, en la parte aerobia del biofilm, se ubican los aerobios. En la parte más profunda posiblemente se ubiquen los anaerobios facultativos o los anaerobios, ¿sí? Por tanto, todo el mundo en esa casa tiene su sitio, ¿sí? Hay una estratificación fisiológica, y esto es lo que permite una organización espacial de las diferentes especies que componen este biofilm. Hay biofilm que están formados, por ejemplo, por organismos fototróficos. ¿Dónde estarían ubicados? En la parte donde dé el sol, por ejemplo, donde dé la luz, y estos producen determinados exudados que son aprovechados por las especies vecinas que se benefician de estos sustratos y aumentan su actividad metabólica. Y luego dijimos que el biofilm no solo es heterogeneidad, ya lo hemos ido mencionando en este último ejemplo, hay cooperación y, entre comillas, competencia, todos unidos o por separado. Pero fíjense que digo cooperación y competencia, pero yo preferiría decir que más que todo hay cooperación. Y es que cuando hablamos de la sociomicrobiología,
del biofil, posiblemente te darás cuenta de que el biofil realmente prácticamente no permite la competencia, porque si no desaparecería el biofil. ¿Y qué cosa podría mantener a tanta gente tan diferente unidas unas y otras? Pues posiblemente sea la ausotrofía, ¿sí? La ausotrofía puede ser la estrategia común a casi todas las comunidades estas que forman los biofil, ¿sí? Perdón, que ausotrofía. Recuerden que en fisiología microbiana se dice que un microorganismo es ausótrofo cuando solo es capaz de proliferar en un medio de cultivo si a este se le ha añadido alguna sustancia específica que el tipo silvestre, que es el llamado protótrofo, no requiere, porque es capaz de sintetizar todas esas sustancias. Por tanto, te puedes encontrar ausotrofía para determinados aminoácidos, ausotrofía para determinadas bases, ausotrofía para determinados azúcares, ¿sí? Pues lo que estoy diciendo es que posiblemente el pegamento de todas esas comunidades tan disímiles que hay dentro de un biofil sea la ausotrofía. Sí, ausotrofía de aminoácidos, azúcares, de nucleótidos. Por tanto, ahí en el biofil hay gente que produce determinado aminoácido, por ejemplo, que utiliza otro microorganismo que no lo produce, pero este produce otras cosas que necesita aquel productor de aquel aminoácido. Y al final hay consorcios sinérgicos multiespecies que normalmente pueden garantizar altas densidades celulares sin competir entre ellos, sino que más bien entre ellos lo que existe es una asociación. Diríamos que el biofil realmente es una comunidad donde todos los vecinos se llevan o deberían obligatoriamente llevarse bien si quieren persistir. Bueno, yo creo que queda claro más o menos lo que queremos decir con lo que pasa dentro del biofil, y dije que al final íbamos a decir más o menos lo que era el biofil. Una biocapa bacteriana, biocapa, ahora he dicho otro concepto, biocapa, biofil, biopelícula, una comunidad de microorganismos sésiles adheridos a una superficie y envueltos en una matriz, que esta matriz es sintetizada por ellos mismos y que incluso también por el hospedero, nosotros, si tenemos algún contaminante microbiano, también podríamos contribuir a esa matriz. Normalmente se pueden distinguir tres fases para la formación de este biofil: una adherencia primaria al microorganismo a la superficie, la producción de más cantidad de polímero extracelular y maduración del polímero, y el desprendimiento de parte de esta biocapa, de este biofil, al ambiente. Que te puedes encontrar biofil en todos los medios donde hayan bacterias, ¿sí? En medios naturales, clínicos, industriales. Solo hace falta que haya un entorno medianamente hidratado, una mínima cantidad de nutrientes y que permitan que estos se permita de alguna manera que se peguen los microorganismos iniciales a estas superficies hidrofóbicas, hidrofílicas, bióticas o abióticas, una superficie. Desde el punto de vista de nosotros, desde el punto de vista antropológico, los biofil nos pueden resultar, como hemos dicho, perjudiciales, pero también podrían ser biofil beneficiosos. Existen biofil en las rocas marinas, alrededor de las raíces de los vegetales, en la piel, en la microbiota intestinal. Los podemos encontrar en el interior de las tuberías, en los grifos de la cocina, en el desagüe, también en la placa dental, o contaminando los instrumentos médicos como los catéteres, las prótesis, los marcapasos. Pero no todo es malo. A nivel tecnológico, por ejemplo, se emplean para la biotransformación de productos fermentados o en la depuración de agua. En fin, hay muchísimas aplicaciones y problemas que pueden existir a base de esta forma de vida general de las bacterias, que es vivir en esa comunidad que forma parte de la biopelícula. Y nosotros hemos ido mencionando cosas que ya estamos apuntando que vamos a utilizar en otros episodios de este podcast. Por tanto, lo dejaremos aquí y de momento los espero en próximos episodios de este podcast bio de Millat. Así que adiós, adiós, adiós.